50 soles. Ese era el precio de salir a pescar en el Puerto Nuevo del Callao. No era un impuesto, no era una tarifa oficial, no era ningún servicio. Era una amenaza con nombre y con historial. La banda conocida como los Bembos del Puerto había convertido el primer puerto del Perú en su territorio personal, y cada embarcación que zarpaba sin pagar ese cupo diario se exponía a consecuencias que esta historia se encargará de demostrar que eran absolutamente reales. Los pescadores artesanales. Trabajadores del mar que salen antes del amanecer, que viven de lo que logran sacar del agua, que sostienen familias enteras con el producto de un trabajo tan honesto como sacrificado. Esos eran los blancos elegidos por una organización que lleva operando desde 2018 con una lógica simple y despiadada: cobrar o castigar. Y cuando alguien se negó a pagar, los castigaron. Lo que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público encontraron durante el mega operativo desplegado en el asentamiento humano Puerto Nuevo no fue solo una red de extorsión. Fue el rastro de años de terror sostenido sobre una comunidad entera: drogas, armas, teléfonos, cuadernos de cobros y algo mucho más grave. 2 de los detenidos son sindicados como los responsables directos del asesinato de 2 menores de edad en febrero de 2025. 2 niños muertos en un local de cremoladas. Esta es la historia completa de cómo cayó los Bembos del Puerto y de lo que su existencia dice sobre el estado de la seguridad en el Callao. ¿Sabías que esto estaba pasando en el primer puerto del país? Déjalo en los comentarios. La respuesta de quienes conocen la zona está siendo reveladora. Para entender el operativo, primero hay que entender a quién estaba enfrentando. Los Bembos del Puerto no son una banda que surgió de la noche a la mañana. Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, esta organización lleva activa desde el año 2018. 7 años, durante los cuales logró consolidar un control territorial sobre el asentamiento humano Puerto Nuevo y sus alrededores, que le permitió operar con una regularidad y una impunidad difíciles de explicar, sin reconocer que el miedo es en sí mismo una forma de poder. Lo que hace a esta banda particularmente reveladora es su origen. Las investigaciones señalan que se trata de una organización de base familiar, un clan que construyó su estructura criminal sobre vínculos de sangre, lo que históricamente dificulta la infiltración, la delación interna y el quiebre de lealtades que normalmente aceleran el colapso de estas redes. Su modelo de negocio tenía 3 pilares. El primero era la microcomercialización de droga en la zona portuaria. El segundo era la extorsión generalizada a los trabajadores marítimos. Y el tercero, el más visible, el más documentado, el que el teniente general PNP Manuel Lozada describió con precisión ante los medios, era el cobro de cupos diarios a los pescadores artesanales. 50 soles por embarcación. Todos los días parece poco, pero multiplicado por el número de botes que operan en Puerto Nuevo, multiplicado por los 7 años que lleva funcionando esta estructura, el monto total representa una fortuna construida sobre el sudor y el miedo de quienes simplemente querían trabajar. El mecanismo era tan sistemático que difícilmente podía ser improvisado. Había un control de qué embarcaciones habían pagado y cuáles no. Había un seguimiento. Había consecuencias aplicadas con coherencia suficiente para que el miedo se mantuviera vivo y el cobro siguiera funcionando. Esa consecuencia tiene un rostro concreto en esta historia. Un pescador artesanal que el año pasado se negó a pagar el cupo fue víctima de un atentado armado. Sobrevivió, pero el mensaje quedó grabado en la memoria de todos los que trabajan en esas aguas. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que la policía encontró durante los allanamientos y los crímenes que se resolvieron gracias a este operativo lo verás en los próximos minutos. La madrugada del operativo, Puerto Nuevo amaneció rodeado. Un fuerte contingente de la Policía Nacional, en trabajo coordinado con el Ministerio Público, desplegó un mega operativo de carácter simultáneo sobre el asentamiento humano. La simultaneidad era clave. En este tipo de intervenciones contra organizaciones con estructura familiar, actuar sobre un solo punto da tiempo a que el resto de la red active protocolos de alerta, destruya evidencia o simplemente desaparezca. Esta vez no hubo margen para eso. El objetivo inicial era la captura de 13 presuntos integrantes de los Bembos del Puerto. Al momento de las declaraciones oficiales, 9 de ellos habían sido detenidos. Las diligencias continuaban para dar con los 4 restantes.
Pero los números más elocuentes no son los de los detenidos, son los de los inmuebles intervenidos. 17 viviendas fueron allanadas de forma simultánea. 17 domicilios vinculados a la red, registrados con órdenes judiciales en mano, revisados uno por uno, mientras la banda intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Lo que se encontró dentro habla por sí solo. Drogas listas para su distribución en la zona, 25 teléfonos celulares. Un detalle que no es menor. En las organizaciones criminales modernas, los teléfonos son la columna vertebral de las operaciones. El registro de contactos, rutas, cobros y amenazas. Diversas armas de fuego. Los instrumentos con los que se sostenía el poder de la banda sobre la comunidad. El teniente general Manuel Lozada, al frente del operativo, fue claro en su declaración pública. Los principales delitos imputados a la organización son la microcomercialización de drogas, la extorsión y el cobro de cupos, con especial énfasis en los 50 soles diarios exigidos a cada embarcación de pescadores artesanales. 50 soles que ahora tienen nombre, tienen detenidos y tienen un expediente abierto en el Ministerio Público. El operativo no fue solo un golpe a una red de extorsión, fue la apertura de una investigación que, según las fuentes, tiene ramificaciones que van mucho más allá del cobro de cupos en el puerto. Y la parte más grave de esta historia todavía no ha sido contada. No cambies de canal, en la siguiente parte se revela el crimen que nadie esperaba encontrar detrás de esta banda. Hay un momento en esta investigación en que deja de ser solo una historia sobre extorsión. Ese momento ocurre cuando la Policía Nacional cruza los datos de los detenidos con los expedientes de crímenes violentos sin resolver en el Callao. Y dos nombres aparecen vinculados a algo que conmocionó a la comunidad portuaria en febrero de 2025. El local era conocido en el barrio, la esquina de las Cremoladas, uno de esos negocios de esquina donde la gente del puerto se junta, donde los niños van después del colegio, donde la vida transcurre con la normalidad de siempre. Hasta que un día de febrero dejó de hacerlo. Ese día 2 menores de edad fueron asesinados dentro del local, un doble homicidio que sacudió al Callao, que generó indignación y que durante meses permaneció sin resolución oficial. Gracias al megaoperativo contra los bembos del puerto, ese caso tiene hoy 2 imputados. Entre los 9 detenidos, la policía identificó a 2 individuos directamente vinculados con ese doble asesinato. 2 personas que al mismo tiempo que cobraban cupos a pescadores artesanales y comercializaban droga en la zona portuaria, cargaban con la responsabilidad presunta de haber quitado la vida a 2 niños. A esos mismos 2 detenidos se les atribuye además el atentado armado contra el pescador que el año pasado se negó a pagar el cupo. El hombre que decidió que 50 soles no eran suficiente razón para rendirse ante la extorsión y que pagó esa decisión con un ataque que pudo costarle la vida. Lo que estos 2 casos juntos revelan es la magnitud real de lo que los bembos del puerto representaban para Puerto Nuevo. No era solo una banda que cobraba dinero, era una organización que controlaba el territorio con la amenaza permanente de la violencia, que castigaba la desobediencia, que no distinguía entre un pescador adulto y 2 niños en una heladería, y que llevaba 7 años haciéndolo mientras la comunidad aprendía, en silencio, que era más seguro pagar que resistir. Ese silencio hoy tiene 9 detenidos y 17 viviendas allanadas como respuesta. El megaoperativo en Puerto Nuevo es en todos los sentidos una buena noticia. 9 detenidos, armas incautadas, drogas fuera de circulación, 2 presuntos asesinos de menores identificados y bajo custodia. Una banda que llevaba 7 años operando con aparente impunidad, golpeada en su estructura. Pero los pescadores artesanales del Callao saben algo que los comunicados oficiales no siempre dicen. Una banda desarticulada no garantiza que el territorio quede libre. Donde hay vacío de poder en zonas como Puerto Nuevo, históricamente aparece alguien dispuesto a llenarlo. La pregunta que queda abierta no es si la policía puede actuar. Hoy demostró que puede y que lo hace bien. La pregunta es si el Estado puede estar presente de forma permanente. No solo el día del operativo, sino el día siguiente y el de después. Eso es lo que Puerto Nuevo merece. Si esta nota fue de valor, el like y la suscripción ayudan a que el canal siga trayendo información como esta. Hasta la próxima entrega.